Ok, listo. Adelante, Ricardo. Gracias, Robert. Bueno, primero que nada, quiero agradecer en esta oportunidad al psicólogo, al bachiller Volney Caleb Rojas Angulo, quien nos va, en estos 20 minutos, nos va a hablar en una charla por Zoom sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Que es tan importante que lo conozcamos y bueno, él mejor que nadie nos va a orientar. Segundo, quiero darle el cordial saludo a todos los que nos acompañan en esta charla, los 5 integrantes que formamos el curso de Filosofía y Ética en el programa SUBE de la Universidad César Vallejo. Como parte de esta charla, pues hemos organizado esto para beneficiarnos todos al final, ¿no? Entonces, dejo como antesala y le doy el pase al psicólogo Volney Caleb Rojas Angul. Ok, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarles. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Muchas gracias a los compañeros eh, que son estudiantes de la Universidad César Vallejo. Bueno, me presento. Mi nombre es Volney Caleb Rojas Angulo, bachiller en psicología, estudiante de la Universidad Peruana Unión. Bueno, vamos a comenzar con la charla. Antes de nada, quiero agradecer a cada uno de los que están presentes, como lo mencionó Ricardo. Eh, eh, es muy importante conocer sobre este tema. Hoy en día, aún más que las redes sociales han aumentado, han crecido, ha avanzado la tecnología, entonces es muy importante conocer sobre la seguridad, eh, tanto para los niños, para las niñas y adolescentes, respecto al uso de las redes sociales, como el tema lo menciona. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el uso, ¿no? Todos los días estamos expuestos al uso de las redes sociales, todos lo hacemos, desde que nos levantamos hasta que dormimos, tenemos un aparato, el cual pues es usado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos usarlo de forma adecuada. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Ricardo. Muy bien. Antes de esto tenemos que hacer definición de términos y para ello vamos a empezar definiendo el concepto de lo que es Internet, ¿no? Como sabemos, Internet es un conjunto de redes, ¿no? Que están conectadas entre sí y que tienen un alcance a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, eh, Internet puede conectar a un continente, ya sea África con América, eh, Europa con Asia, y entonces a través de Internet todos estamos en comunicación constante, ¿no? Abarca a nivel mundial como lo menciona. Vamos a ahora avanzar un poco más, una vez conocido ya el concepto de lo que es Internet, eh, para profundizar en lo que queremos hablar esta noche. Muy bien, también vamos a definir términos respecto a lo que son redes sociales, ¿no? Las redes sociales, como acá se puede observar en las diapositivas, son estructuras que nos permiten a nosotros los seres humanos poder relacionarnos con otras personas. Por ejemplo, las redes sociales que hoy en día más conocemos o más usamos son las de Facebook, Instagram, TikTok. Por ahí, por ejemplo, algunos podemos usar Telegram, y otras redes sociales que tal vez nosotros no conocemos, pero que sí se usan en otras partes del mundo, ¿no? Estas son plataformas digitales. ¿Por qué digitales? Porque actúan o trabajan en un plano digital interno, ¿no? A través del uso de una computadora o de un teléfono, ¿no? Aquí las redes sociales o a través de las redes sociales nosotros podemos compartir información. Y aquí es muy importante, esta palabra es muy clave para poder eh, entender la charla hoy, ¿no? Información. Vamos a avanzar, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos usar las redes sociales de forma adecuada?
y qué entidades intervienen en su uso adecuado, es muy importante conocer. Tenemos, o vamos a hablar sobre tres, ¿no? Primero tenemos al Estado, ¿no? Luego tenemos a la sociedad y por último a la familia, quienes tienen que de alguna manera u otra proteger la información, ¿no? Que se transmite o que se comparte en redes sociales, ¿no? A través del Internet. Ahora, vamos a ampliar un poquito más a detalle. Vamos a hablar en este caso, por ejemplo, sobre el uso de la información en niños o adolescentes. Aquí, en estas circunstancias, es cuando las redes sociales se vuelven un poquito más cuidadosas, o tenemos que ser mucho más cuidadosas sobre el uso. Sabemos perfectamente que hoy en día los niños ya desde temprana edad aprenden a comunicarse, aprenden a usar el teléfono, hasta a veces más que nosotros, ¿no? Entonces, dentro de todo este aprendizaje, dentro de toda esta adaptación que estamos teniendo como sociedad, surgen peligros, surgen riesgos que tenemos que afrontar con mucho cuidado y con mucha prudencia. Pero también surgen tres entidades que trabajan para proteger. Como lo mencionamos acá, primero está el Estado a través de algunas leyes o decretos o normas. Luego está la sociedad a través del trabajo en conjunto y a través del apoyo mutuo. Y por último tenemos a la familia, ¿no? Que es probablemente el ente más cercano y el de mayor importancia para poder cuidar la información de nuestros menores en las redes sociales. Vamos a avanzar un poquito más para ahondar un poquito más de forma individual. Muy bien, la pregunta es aquí, ¿cómo nos protege el Estado? ¿O qué hace el Estado para proteger a nosotros, el ser humano en general, y aún más a los niños, sobre la información que se comparte en redes sociales? El Estado tiene normas, ¿sí? Tiene programas que trabajan o tienen como objetivo cuidar al menor, al niño, cuando éste se ve expuesto a situaciones o se ve expuesto a riesgos. Vamos a pasar a continuación para poder explicar cuáles son esas normas. Por ejemplo, para proteger al infante o al adolescente, se desarrollan o se han planteado derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo que el niño o la persona tiene derecho a la privacidad. Cuando hablamos de privacidad, en este tema de las redes sociales entra a ser un poquito más delicado, porque la privacidad en redes sociales está más expuesta incluso que en la vida cotidiana. Entonces, para esto el Estado plantea normas, ¿no? Y también saca a resaltar los derechos que tiene cada ser humano. Ahora, a través de los códigos penales ya se pone ya en práctica o se establece, ¿no?, un castigo para aquel que incumpla esa norma. Y también se establece cómo la persona tiene que comportarse para no caer en este riesgo. Vamos a pasar ahora a continuación al siguiente ente que trabaja o influye también en el cuidado de la información en las redes sociales. Esta es la sociedad. Como sociedad, todos estamos involucrados. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar a las empresas, el comercio, los gremios, asociaciones, instituciones, etcétera, etcétera. Todas ellas tienen que estar comprometidas y tienen que manifestar interés en el cuidado de la información en las redes sociales. Aún más, como habíamos mencionado, si estamos trabajando con niños o si estamos cuidando a la integridad de un niño. Por ejemplo, cuando dentro de una organización o una empresa se puede observar por alguna situación X que hay un menor de edad que está, por ejemplo,
trabajando y está expuesto en redes sociales, o este menor de edad está desempeñando una actividad que no es lícita para él, entonces como sociedad, como seres humanos, como empresa, tenemos que tomar acciones para poder cortar esta problemática. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente ente, que es probablemente el más importante. ¿Por qué el más importante? Porque es el que interactúa de forma directa con la persona o con el niño o adolescente. Esta es la familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, eso lo sabemos, ¿cierto? Cuando la familia se preocupa o protege al niño o al adolescente, asume ciertos beneficios. Por ejemplo, ¿cuál es uno de esos beneficios que podría traer el que la familia proteja o cuide a un menor para que no esté expuesto a redes sociales? Uno de ellos es, por ejemplo, que pueda crecer seguro, confiado de sí mismo, confiado en que su familia es un hogar donde se sienta protegido, y otro que fomenta la autoestima. Ahora, para que esto pueda ser bueno, para que la familia pueda jugar un papel importante, tiene que haber, aquí hay 4 puntos: comunicación constante y clara. En la familia, el padre o los padres y los hijos tienen que tener comunicación constante, hablar constantemente sobre lo que le pasa, qué ve en internet, quién le habla, ¿no? Para que los padres puedan prepararse o saber cómo reaccionar, y sobre todo puedan reaccionar en el momento preciso, ¿no? Luego, por ejemplo, tiene que haber enseñanza de buenos hábitos sanos en línea. Por ejemplo, ¿cuál sería un hábito sano en línea? Que, por ejemplo, si yo tengo un horario para conectarme a internet, respetar ese horario. Como padre, hacer que mi niño respete y que cumpla. Otro de los hábitos, por ejemplo, buenos, en este caso para los padres, es que siempre estén constantemente vigilando o observando qué es lo que ve su hijo en línea. Hoy en día, por ejemplo, se tiene en cuenta de que hay ciertas configuraciones en los teléfonos que permiten a los padres controlar qué aplicaciones el niño puede descargar y qué no, o qué páginas puede acceder y qué no. Entonces, dentro de estos hábitos, por ejemplo, está poder conocer esto, informarnos sobre cómo yo puedo hacer que mi niño pueda entrar o utilizar páginas adecuadas, correctas, y cuáles no. Otro, por ejemplo, es el conectarse con los niños jóvenes. Muchas veces hoy en día, por el tema del trabajo, por el tema de estar ocupado en nuestros quehaceres, como padres descuidamos esta característica, ¿no? Entonces, nuestros niños, como no están conectados con nosotros, ¿a dónde se conectan? A las redes sociales. Y aún mucho más, se conectan con personas a veces que tienen malas intenciones, que por ahí buscan hacer daño o lastimar. Y como último tenemos, por ejemplo, bloquear, respetar, denunciar situaciones dañinas. Cuando los padres o alguien ya vea que un menor de edad está expuesto a redes sociales o que su información no está expuesta, entonces lo más prudente y lo mejor sería poder bloquear y presentar la denuncia respectiva, para que así esta persona no pueda seguir cometiendo las mismas acciones con otros niños o con otros adolescentes o personas en general. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Ahora, dentro de la familia tenemos que hablar con amor, tenemos que ser claros. ¿Por qué? Cuando hablamos nosotros con amor, cuando hablamos de forma asertiva y somos claros, el niño o el adolescente o la persona en general va a tener la predisposición a poder escucharnos y aceptar la recomendación o la norma que le implantamos o lo ponemos.
tenemos. Ahora, dentro de nuestras muchas conversaciones que podemos tener con los menores de edad, es muy importante hablar sobre ciertos puntos específicos, hacerlos conocedores a ellos sobre lo que es la pornografía infantil, sobre lo que es un delito. Por ejemplo, ¿alguna vez uno de nosotros se ha sentado con su niño, con su hijo o con algún familiar y le ha hablado sobre lo que es la pornografía infantil? Tal vez algunos sí, tal vez otros no, pero en su gran mayoría nadie se ha sentado a poder conversar con su niño y explicarle, mira, pornografía es esto, en los infantes es esto, y esto es malo, ¿qué hay que hacer? ¿No? Eso tal vez hasta ahora incluso sigue siendo todavía un tabú hablar sobre este tema, aunque es necesario. También cuando nosotros podamos interactuar, hablar con nuestro niño o con nuestro infante, es muy importante hacerles saber cuándo algo es un delito y cuándo no. En este caso, cuando hablamos sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Cuando las redes sociales o lo que hacemos ahí se vuelve un delito y cuándo no. Entonces, de esa manera, el adolescente o el niño o la persona va a tener en cuenta o va a estar consciente de que cuando ese momento llegue, saber qué hacer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos avanzando. Muy bien. También tenemos que hablar sobre ello. También tenemos que hablar con ellos los siguientes temas. Por ejemplo, el ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? Es un término que se está acuñando hoy en día de forma más clara, constante, ya que antes pues las redes sociales todavía no involucraban un peligro como tal. Pero básicamente el ciberacoso es la forma de acosar, pero a través de redes sociales. Por ejemplo, como yo acoso en la vida diaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, tengo un abusador y me dice, ¿sabes qué? Mira, hagamos esto, vayamos acá, que nadie nos vea, ¿no? Lo hace de forma presencial, te lo dice de forma presencial. Por su parte, el ciberacoso es lo mismo, pero de forma virtual, ¿no? Involucra un tipo de invitación indecente, de hacer algo que no está bien, pero a través de las redes sociales. Ahora también tenemos que hablar sobre el sexting, ¿no? Esto es, bueno, como aquí su nombre lo menciona, ¿no? Sucede porque en ocasiones los niños y las niñas o los adolescentes toman fotos o videos, ¿no? Eróticos o sexuales y luego se lo envían a una persona que aparentemente dicen conocer, pero de repente ni siquiera lo han visto en persona, ni siquiera conocen su foto de perfil, ¿no? O saben algo sobre su vida. Entonces lo hacen y luego son extorsionados, ¿no? O empiezan a realizar amenazas fraudulentas de que mira, si tú no me envías, no me haces esto, yo te voy a acusar o lo voy a publicar, ¿no? Y como que lo van, ¿cómo se llama esta palabra? Lo van, me olvidé, lo van manipulando, ¿no? Lo van ahí, chantajeando. Luego tenemos, por ejemplo, el grooming. ¿Qué es el grooming, no? El grooming es específicamente cuando un niño, un adolescente entra a charlas virtuales, ¿no? Con personas que no conoce, y por ahí intercambia información y va ganándose la confianza y todo lo demás, y luego este acosador o esta persona de malas intenciones accede, ¿no? A imágenes íntimas, ¿no? Para luego publicarlas en sitios prohibidos, en sitios en los que, por ejemplo, no podría estar un contenido de un niño, ¿no? Un caso, por ejemplo, que se vio eso es la de un acosador, un abusador, ¿no? Que obtuvo información de una niña y luego la subió a una página X, en el cual no debería estar esta información, y entonces lo cual trajo perjudicación a la niña, ¿no? Ahora, vamos a pasar ahora
una vez entendido esto, a lo siguiente. ¿Cuándo tengo que denunciar? ¿O qué cuando veo tengo que denunciar? Primero que nada, cuando yo vea fotografías y videos que muestran sostenidamente, ¿no?, relaciones sexuales en los cuales esté involucrado un niño o una niña, un adolescente, en general un menor de edad. También tengo que denunciar cuando, por ejemplo, las gráficas o las cicatrices o animes o dibujos que de repente alguien está mirando o está compartiéndolo con otra persona, posea personas infantiles o menores de edad, lo cual pues no es correcto y no es adecuado. También, por ejemplo, tengo que denunciar cuando los autorretratos o selfies que muestra alguien, ¿no?, o sea una persona o un menor de edad, ¿no? Ahí también tengo que denunciar. Y por último, cuando se muestran imágenes de niñas o niños desnudos, cuando alguien de repente dice, oye, mira, por ahí me han pasado esto, y te empieza a mostrar información, entonces yo ahí tengo que tomar medidas preventivas. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, aquí hay un consejo para cada uno de nosotros. Recuerda que recuerda que aunque el Estado, la sociedad y la familia están obligados a proteger, nosotros también estamos llamados a protegernos de forma individual. El niño también está llamado a protegerse de forma individual, pero para que esto suceda, tiene que la familia y la sociedad hacerle conocer cuáles son sus derechos, sus obligaciones, cuándo algo está mal y cuándo no. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ir terminando. No debemos ponernos en riesgo, ¿sí?, aunque la curiosidad nos pueda ganar. Bueno, en este caso sabemos perfectamente que los niños a esta edad, ¿no?, son curiosos, quieren aprender, descubrir, y las redes sociales pues son un mundo, un universo en el cual ellos pueden encontrar información de todo tipo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que si van a ser curiosos o van a hacer un descubrimiento, que sea dentro de un entorno, dentro de un mundo sano, donde haya información sana, ¿sí? Porque si lo dejamos a sus anchas o a su libertad, pues va a ir de lo sano a lo malo, a veces sin querer o sin darse cuenta, lo cual va a afectar, ¿no?, a su desarrollo. Vamos a pasar a la siguiente para ir terminando. Muy bien. Ahora, este episodio en el cual nosotros todos estuvimos inmersos, que es la pandemia, ha traído consigo muchas consecuencias. Por ejemplo, durante la pandemia se usó mucho lo que es la virtualidad, trabajar de forma virtual, estudiar de forma virtual. Esto ha generado un cambio total en la sociedad sobre el uso de las redes sociales, aún más en nuestros niños. Antes de la pandemia se podía ver que los niños conocían o sabían usar las herramientas virtuales. Después de la pandemia esto ha aumentado. Ahora los niños, a causa de la pandemia o a causa de la virtualidad, han aprendido de forma más rápida y acelerada sobre el uso de las redes sociales. Entonces esto también trae consigo un reto para cada uno de nosotros, para los padres, para los amigos, para los tíos, para los profesores, para las empresas, para el Estado en general, ¿no? Ese reto es de que podamos ser cada vez más conscientes y estar cada vez más alertas de que las redes sociales tienen ciertas desventajas que hacen que un niño pueda caer o pueda llegar a cosas que no son adecuadas, que no son buenas para él y que por consiguiente traer consecuencias, ¿no?, en lo emocional, en lo cognitivo, en lo conductual.
Y aquí entramos ya un poquito a la parte de la psicología. El niño a esa edad, ¿no? A la edad que tiene, está en constante descubrimiento. Y cuando por ahí se topa con una realidad o un descubrimiento que no es adecuado para su edad, no es adecuado para su mentecita, no es adecuado para sus emociones, ¿qué va a suceder? Que esto va a traer consecuencias a la larga. Los psicólogos dicen que la mejor etapa para poder aprender es la infancia. El niño en esa edad aprende de todo, es como una esponjita que absorbe el agua, absorbe y lo almacena. ¿Y qué pasa cuando el niño está expuesto a redes sociales y está expuesto a información inadecuada? Esa información es almacenada en su mente o en su conciencia, y luego, si esta es inadecuada, esta información es inadecuada, pues a la larga va a traer comportamientos inadecuados, emociones inadecuadas, conductas inadecuadas, ¿no? Como por ejemplo, si un niño está expuesto a ciberacoso, a bullying o abuso en las redes sociales, cuando sea grande o sea joven o adulto, probablemente su autoestima se va a ver afectada como tal. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra estos sucesos han influenciado en su imagen personal y por ende su autoestima pues se ha desvalorizado. Entonces cuando es joven o cuando es adulto, cuando llegue a formar una familia, esto va a traer consecuencias consigo mismo. Y bueno, para terminar, vamos a leer todos, o bueno, voy a invitar a que todos podamos leer ahí en su sala o en su lugar, ¿no? El Consejo del Estado. También estamos comprometidos con la seguridad de los niños y niñas y adolescentes en las redes sociales. Todos estamos invitados a poder estar comprometidos. No solo el Estado, no solo las empresas, no solo el niño o la persona, sino que todos. Y cuando veamos que algo no está funcionando bien, o que cuando veamos que un niño, un adolescente o una persona en general está obteniendo información inadecuada en redes sociales, debemos actuar de forma inmediata para prevenir consecuencias más adelante y también en el presente. Bueno, llegamos al final, eso es todo. Muchas gracias por estar atentos. No sé si va a haber ronda de preguntas o qué sigue. Ahí nos pasamos con Ricardo. Hola, Volney, gracias. Mira, primero que nada, te hemos escuchado atentos. Definitivamente nos hace bien recordar todo esto. Quiero agradecerte en nombre del grupo de nosotros como estudiantes de la Universidad César Vallejo, del programa SUBE. Queremos agradecerte tu tiempo, queremos agradecerte tu predisposición que has tenido con nosotros.